cjs.consulta.20. Derecho Internacional Público, La lista de Schindler, la película. ¿De qué trata la película de la lista de Schindler? De un episodio más de la Segunda Guerra Mundial, con motivos de invasión por parte de los alemanes en la región de Cracovia, en el área de Polonia, y los actos atroces cometidos por parte de los nazis a la población judía. Pero la historia se centra en la maravillosa labor de Oskar Schindler, quien al inicio de la misma, su corazón aún estaba un poco nublado por las ambiciones económicas y el poder que esto conllevaba. Pero en el camino sufrió una transformación de corazón muy importante y logró interesarse en la persona y no en el significado económico que le representaban, a tal punto que desarrolló una lista muy extensa, como lo he mencionado, de 1200 personas a los cuales salvaría siendo estos judíos, entre niños, hombres y mujeres. ¿Dónde se desarrolla el contexto de la película? Esta película se desarrolla en el área de Polonia, en Cracovia, en las inmediaciones de los campos de concentración nazi, en una guerra que duró hasta el 7 de mayo de 1945, obviamente un episodio devastador para la población judía, que fue la que más sufrió los estragos de esta guerra. ¿Quién fue Oskar Schindler? Oskar Schindler fue un hombre nacido en 1908 de la familia alemana, agricultor de nacimiento, trabajador en bancos, exmilitar, arrestado en varias ocasiones, quien en 1935 se afilió al partido nazi, que posteriormente se convertiría en espía. Por cuestiones económicas, en 1940, este personaje se dio la tarea de comprar la fábrica de utensilios de uso militar y esmaltados. Un hombre emprendedor que fracasó definitivamente en varias ocasiones debido a su vicio con el alcohol. Era una persona diplomática, de fácil palabra y amigable, quien utilizó estas habilidades para salvar a más personas como pudiera, pero con culpa por lo que realizó con el gobierno nazi, estuvo en esta situación por mucho tiempo, aún después de todo lo que realizó. Esta persona fue llamada justa entre las naciones, con decoración por el gobierno israelí, dada a los personajes sobresalientes no pertenecientes al pueblo israelí. Oskar Schindler falleció el 9 de octubre de 1974 y fue enterrado en un cementerio de Sion en Jerusalén. ¿Cómo podemos caracterizar la vida de Oskar Schindler? Cómoda, sin necesidades, con ambiciones de riqueza y poder, de espíritu emprendedor, vida frustrada debido a los fracasos empresariales que tuvo. Y lo más importante, una vida con un entero propósito. ¿Cuál fue el actuar de los alemanes nazis en la película? Cruel, despiadado y sanguinario, a cargo de un comandante nazi llamado Amongo, quien en 1943 llegó a Cracovia y dirigió la construcción del campo de concentración en ese lugar, en donde la historia de la lista de Schindler comienza. Lugar en el cual los nazis, de manera inhumana, sanguinaria, diabólica y atroz, exterminaron a muchos judíos con diferentes métodos. ¿Qué métodos fueron utilizados en esta película para el exterminio de los judíos? Los judíos fueron exterminados de maneras atroces, como el fusilamiento, disparo a sangre fría, de manera individual, aleatoria o grupal, según se les presentaba la oportunidad, y en grandes cantidades, como en las cámaras de gas. ¿Cuáles fueron las principales disposiciones legales reguladas en contra de los judíos? Estas eran leyes que prohibían a los judíos su propia empresa. Por tal motivo, le fue fácil a Oskar Schindler obtener un puesto como empresario, consiguiendo varios inversionistas dentro de los judíos para lograr este cometido. ¿Qué objetos se fabricaban en la empresa de Oskar Schindler? En esta fábrica se elaboraban utensilios de metal y esmaltados para uso militar, que posteriormente se convertiría en una manufacturera de casquillos para los armamentos militares.
al frente de Isaac Stern, que originalmente sería su contador. ¿Cuál fue el mensaje de la lista de Schindler? El mensaje puede interpretarse de muchas maneras, quizá a través de una perspectiva bíblica o a través del contexto actual o de un contexto original. Un mensaje de reflexión en cuanto a que Dios permite que todas las cosas sucedan por una razón. Es en definitiva su voluntad, y aunque no lo entendamos, Él está en control de todo. Que aunque nuestro corazón está inclinado a ser una persona parca e indiferente, las circunstancias pueden mover el corazón de una persona hacia otra perspectiva que permita la realización de obras, desapegándose a las cosas propias por el bien común, por el bien de otros en una determinada oportunidad. ¿Qué derechos humanos fueron violentados a su criterio en esta película? El derecho a profesar una religión libremente, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, por mencionar algunos definitivamente. Es decir, que en el contexto de la historia de esta película se violaron los derechos inherentes del ser humano por el simple hecho de serlo, sin distinción alguna por origen, etnia o color. Es decir, que podríamos estar enumerando muchos derechos que fueron violados en esta oportunidad, en esa película, pero resumiremos todo ello con decir que se violaron todos los derechos inherentes al ser humano. Amigos, esto ha sido todo en esta oportunidad. Soy Neri Solares de cjs.consulta.20. Esto ha sido en cumplimiento de una tarea asignada de Derecho Internacional Público. Nos vemos a la próxima.